Actualmente se producen millones de toneladas anualmente de polietileno y polipropileno en la industria química empleando catalizadores de Ziegler-Natta. La polimerización Ziegler-Natta es un proceso donde empleamos un catalizador al que se le adicionan otros componentes con el fin de modificar el catalizador y mejorar el rendimiento. Durante el siglo XX se han hecho descubrimientos importantes sobre esta polimerización. A continuación hablaremos de la profundidad del fundamento mecanismo de la polimerización de Ziegler-Natta, así como de las propiedades de los polímeros obtenidos mediante esta. Además trataremos los catalizadores metalocenos hablando de su desarrollo, características y optimización. Este método revolucionario fue desarrollado por Ziegler y Natta en los años 50 y se basa en el uso de catalizadores de coordinación para inducir la polimerización de olefinas a polímeros de peso moleculares elevados y estructura altamente ordenada. Tradicionalmente se realizaba por polimerización radical, pero se observaron algunos problemas en esta técnica como la formación de radicales alíricos no deseados que conducen a polímeros ramificados. En la actualidad, estos catalizadores se utilizan principalmente para producir polietileno de alta densidad y polipropileno con una producción mundial significativa de ambos tipos de polímeros. Los polímeros formados mediante este método presentan cadenas más largas y lineales, por lo que sus propiedades tales como la resistencia, dureza e inercia química eran significativamente superiores y resultaban de gran utilidad para numerosas aplicaciones. Los catalizadores Ziegler-Natta se forman por mezclas de compuestos como aluros, alcóxidos y alquilo con metales de transición, especialmente titanio, cromo, vanadio y circonio, con derivados orgánicos de metales de no transición, particularmente compuestos de alquilaluminio. Estos catalizadores son fundamentales en la producción industrial de los polímeros de olefinas, como el polietileno, porque pueden activar selectivamente las olefinas y facilitar su unión para iniciar la reacción de polimerización. Se pueden clasificar en función de su naturaleza y la generación. En cuanto a la naturaleza, encontramos los catalizadores heterogéneos y los homogéneos. Y respecto a la generación, existen 3 tipos de catalizadores. Los de primera generación se basan en catalizadores a base de tricloruro de titanio y dietilcloruro de aluminio, los cuales se caracterizan por su baja actividad y permanecían como subproductos contaminantes en el polímero final. Los de segunda generación fueron obtenidos mediante la adición de una base de Lewis como éster, éter, aminas o cetonas a los catalizadores compuestos de tricloruro de titanio y dietildicloruro de aluminio. Así, la adición de donadores aportaría una mayor actividad y estereoespecificidad a los catalizadores. Y los de tercera generación se basan en compuestos de magnesio. Estos sistemas catalíticos eran generadores de actividad que superaban hasta 50 veces las obtenidas en las generaciones anteriores. Los catalizadores han ido mejorando con los distintos cambios a los que se han sometido. Incluso la 4ª generación de catalizadores Ziegler-Natta ha sido designada como de superalta actividad, debido a su capacidad para generar entre 500 y 1000 kilogramos de polímero por gramo. La polimerización de Ziegler-Natta es una polimerización por coordinación e implica la interacción entre un metal de transición y un compuesto organometálico. Este mecanismo está formado por 3 etapas, que son la iniciación, la propagación y la terminación. Y para entenderlo mejor, se va a seguir el ejemplo de la catálisis del tetracloruro de titanio con el etilaluminio. La iniciación comienza con la activación del catalizador mediante la reacción del metal de transición con un cocatalizador de alquilaluminio. Esta activación genera centros activos capaces de insertarse en los dobles enlaces de las olefinas monoméricas. Durante la propagación, las olefinas se coordinan con el catalizador activado, formando un complejo intermedio que permite la inserción sucesiva de unidades monoméricas al sitio activo. Este proceso se repite hasta que se alcanza la longitud deseada de la cadena polimérica. Finalmente, en la terminación, se produce la destrucción de los centros activos radicalarios, inhibiendo la propagación. Hay 4 formas de terminar estas reacciones. En el caso A, tenemos la terminación por beta-eliminación de la cadena polimérica formando hidruro metálico. La opción B es la terminación por beta-eliminación con transferencia de hidrógeno a monómero. Y por último, la C es la hidrogenación. Todas estas reacciones de terminación generan un nuevo enlace metal de transición hidrógeno o metal de transición alquil para propagar la polimerización. Finalmente, lo más destacable de la polimerización de Ziegler-Natta es la capacidad para controlar la estereoquímica y la distribución del peso molecular del polímero resultante. Las propiedades de los polímeros obtenidos a partir de la polimerización de Ziegler-Natta son extensas, variando de polímero a polímero, aunque hay cierta tendencia. Por lo general, estos polímeros tienen puntos de fusión relativamente altos, buenas propiedades mecánicas como lo son la capacidad de soportar calor sin ser deformados, la tenacidad
y la fuerza tensil y elevada resistencia química. Además, ciertas propiedades pueden ser modificadas con relativa facilidad modificando la ramificación, el peso molecular y mediante la incorporación de aditivos. Las propiedades de estos polímeros están gobernadas por diversos factores estructurales que, al igual que dichas propiedades, van variando de polímero a polímero. Las propiedades de algunos de los productos más importantes obtenidos mediante la polimerización Ziegler-Natta son: en el caso del polietileno de alta densidad o HDPE, este presenta buenas propiedades mecánicas, resistencia química y características dieléctricas destacables, teniendo como factores estructurales que determinan estas propiedades el grado de cristalización, el peso molecular medio y la distribución del peso molecular. Por otro lado, el polipropileno isotáctico presenta una alta temperatura de fusión, baja densidad, buenas propiedades eléctricas y mecánicas, y los factores estructurales que determinan estas propiedades son el grado de cristalinidad isotáctica, el peso molecular y un gran grado de adición cabeza-cola 1-2. El poliuretano isotáctico posee propiedades similares a las del polipropileno, destacando sus propiedades mecánicas, con una fuerza tensil y un límite elástico entre 3,25 y 4 veces superior al del polietileno. El policuatrometilo 1-penteno posee un punto de fusión 70 grados mayor al del polipropileno, por lo que el interés de este material está en las aplicaciones a elevadas temperaturas. Además, posee buenas propiedades mecánicas y dieléctricas, tiene una alta transparencia y posee una resistencia química elevada. Catalizadores de metaloceno son catalizadores homogéneos de Ziegler-Natta. El primer complejo metalocénico estudiado fue el ferroceno, cuya estructura resuelta por el Wilkinson-Fischer en 1952 consiste en un átomo de hierro centrado entre dos grupos de ciclopentadienilos planares. Posteriormente, en 1976, se descubrió la actividad del catalizador metalocénico del tipo de biciclopentadienil circonio 4, Kaminsky y Shin, el cual se emplea en la polimerización del etileno junto con el trimetil de aluminio como catalizador. Este tipo de catalizadores fue descubierto al adicionar accidentalmente pequeñas cantidades de agua al sistema que provocaron un aumento considerable de la actividad catalítica y por tanto favoreciendo la formación del polímero. Este aumento se debía a que se forman oligómeros de aluminio con la hidrólisis controlada de trimetilaluminio con sales hidratadas, que lleva a cabo la formación de un producto de alto peso molecular denominado metilaluminosano o MAO. Los mismos Kaminsky y Shin revelaron que el circonio activado con MAO presentaba una alta actividad en la polimerización del etileno por largos periodos de tiempo. Sin embargo, solo se podía producir el polipropileno atáctico, donde los metilos se colocan de forma desordenada o alternada sobre la cadena principal. Debido a esto, al principio estos catalizadores no tenían estereoespecificidad para la polimerización y sus vidas eran cortas, por lo que no se empleaban mucho los catalizadores de metaloceno y no eran de gran interés industrial. No obstante, posteriormente, Edwin y Britt Singer dieron a conocer que al variar los ligandos de coordinación del átomo metálico central, empleando metalocenos puenteados, se podían obtener diferentes estereoestructuras del propileno. Con estos descubrimientos que se hicieron, se mejoró la eficacia y productividad de estos catalizadores, que permiten la síntesis de casi todos los tipos de polímeros estereorregulares. La capacidad de producción comercial de poliolifinas a través del empleo de catalizadores de metaloceno ha incrementado notablemente. Sobre las características de estos catalizadores cabe destacar algunas ventajas, como la homogeneidad estructural, lo que significa que los átomos del metal están rodeados por ligandos de manera uniforme, lo que facilita la caracterización y la comprensión de su comportamiento catalítico. Esta uniformidad contribuye a la homogeneidad de la distribución de los centros activos, lo que genera polietilinos lineales de mayor homogeneidad. Otra ventaja es que presenta estereoquímica controlada debido a la estructura bien definida de los catalizadores, lo que resulta en la formación de polímeros con una estructura de cadena específica. Por último, una de las grandes ventajas de estos catalizadores es su selectividad y su gran actividad catalítica. Pero estos catalizadores también presentan algunas desventajas. Como la actividad depende estrechamente de la relación alumino-metal y requiere grandes cantidades de metilaluminosano, lo que encarece los costes de producción. También presenta una vida útil muy corta. Uno de los aspectos más relevantes a tener en cuenta en cualquier proceso químico industrial es su desarrollo en un futuro próximo. En el caso del procedimiento Ziegler-Natta, este vendrá dado por la optimización de los catalizadores empleados. Para ello, se busca la síntesis de nuevos catalizadores con mayor actividad, que sean más sostenibles medioambientalmente y que presenten menores costes de producción. También se busca desarrollar catalizadores que permitan la síntesis de nuevos polímeros y copolímeros y que permitan controlar el mecanismo de dichos procesos, obteniéndose así productos estereoselectivos y con distribuciones de peso moleculares más definidas. Para alcanzar todo esto, a lo largo de los años se han ido utilizando los catalizadores ya conocidos, mejorándolos para obtener distintos productos. Por ejemplo, los primeros catalizadores metalocenos desarrollados se modificaron, introduciendo puentes rígidos para obtener así estereoselectividad.
y dichos puentes posteriormente se modificarían, intercambiando átomos de carbono por silicio, lo que produce un aumento en el peso molecular de los polímeros obtenidos y un aumento en la actividad del catalizador. También la modificación en los propios ligandos puede producir un cambio en el producto final, ya sea bien en el peso molecular del polímero o incluso en su estereoquímica. Sin embargo, no todo el desarrollo de los catalizadores Ziegler-Natta pasa por catalizadores metaloceno tipo sándwich. Se han desarrollado también desde finales del siglo pasado catalizadores mitad metaloceno, donde el átomo metálico se encuentra menos impedido por los ligandos, permitiéndose así que los monómeros y comonómeros accedan con mayor facilidad al sitio activo. También se busca el empleo de metales de transición de grupos altos, como el paladio o el níquel, ya que la polimerización Ziegler-Natta siempre se ha centrado en metales como el titanio y el circonio, muy electrodeficientes. En resumen, la polimerización Ziegler-Natta es un procedimiento de obtención de polímeros esencial a nivel industrial, cuya relevancia no hace más que aumentar con el tiempo, ya que la demanda de estos compuestos crece cada año. En este procedimiento, la introducción de catalizadores homogéneos de metaloceno implicó un salto tecnológico enorme, permitiendo la síntesis estereoselectiva de compuestos poliméricos y compuestos moleculares más definidos. Aún así, es cierto que en la actualidad siguen presentando costes demasiado elevados para imponerse totalmente a su análogo heterogéneo en el terreno industrial, donde todavía estos son empleados en síntesis. Sin embargo, la posibilidad de modificación de los catalizadores metaloceno permite que haya un mar de posibilidades para controlar la estructura de los productos y, por lo tanto, controlar las propiedades de los mismos. De esta manera, el futuro de este procedimiento viene marcado por el desarrollo de nuevos catalizadores y mejora de los ya existentes, que permitan no solo obtener nuevas estructuras que den polímeros con propiedades distintas, sino hacerlo de la forma más económica posible.